Y estamos con invitadas, estamos con las abogadas del estudio Baruch, estamos con Agustina Fracchia. Buen día, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buen día, bien, bien. Y con Soledad Barrientos. Si yo me equivoco en algún nombre me pueden corregir, no hay ningún problema. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, muchas gracias Buen por día. invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, tenemos varios temas para hablar el día de hoy. Estábamos hablando en la previa también. El tema divorcios, de lo que algunos tal vez no quieren hablar, si no vamos a ir al registro civil ahí y van a decir cómo están hablando de divorcios, no están hablando de casamientos, pero el tema de los divorcios es algo que ustedes tienen bastante trabajo últimamente, ¿no? Por este tema. Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente que se separa y que la realidad es que se quiere divorciar porque quiere dejar de tener esa sociedad con su expareja y que está perfecto. Y bueno, es lo que les asesoramos o les decimos, que una vez que uno se separa eternamente, tiene que haber un divorcio para poder dividir los bienes que uno tiene con la otra persona. ¿Qué pasa si el cónyuge no quiere, no se pueden divorciar o No, actualmente sí? Actualmente con la ley nueva, uno puede divorciarse sin el consentimiento de su expareja. Por más que no quiere. Por más que no quiera. Sí, así que... O sea, ha cambiado, es claro. Es más fácil en ese sentido. Antes lo que se tenía que demostrar era por qué te querías divorciar, sí, y tenías que tener el consentimiento de la otra parte. Hoy ya no es así. Si vos te querés divorciar y la otra parte no quiere, podés hacerlo tranquilamente. Igual no hay problema. Sí. Y siempre está la pregunta, y le voy a preguntar a Soledad. ¿Es un proceso largo realmente el del divorcio? No. ¿Costoso puede ser? Sí, es costoso. Sí, a ver. No tengo que tener dólares, ¿no? Pero igual. Bien. Bueno, básicamente eso va a depender de si existen niños y bienes, obviamente. Ah, claro. A ver, puede pasar de que la pareja no haya tenido hijos y entonces va a ser un divorcio rápido. Uno cuando presenta la solicitud del divorcio tiene que también presentar un plan de parentalidad cuando hay niños. Entonces haces un ofrecimiento de cuota o requerís la cuota que por ahí pretendes tener y también ofreces un régimen de comunicación. ¿Qué pasa? La otra parte, cuando es notificado, tiene que presentarse y hacer un ofrecimiento o prestar conformidad con lo que se está ofreciendo, ¿sí? Puede ser que no haya acuerdo entre las partes en una primera puede pasar, instancia. Claro, sí. Claro. Entonces el juez lo que hace en esos casos es fijar una audiencia. Es la única audiencia. Antes el juez hacía hasta 2, 3 audiencias para ver si la pareja se arrepentía de divorciarse. Hoy no. Hoy la audiencia... O si llegaba a algún acuerdo también. Claro. Hoy la audiencia es a los fines conciliatorios respecto a los temas de los menores, sobre todo. Eso mismo, ¿qué pasa con quién se queda con los hijos? O sea, con la custodia de los hijos, ¿cómo intervienen ahí? Si no existe un acuerdo ahí en el divorcio, como decía Soledad, los divorcios se hacen igual. Si no, si las partes no llegan a ningún acuerdo, el juez te divorcia igual, no importa. Ahora, después, el resto lo tenés que hacer por el juicio que corresponda, ya sea la cuota alimentaria o el régimen de comunicación. Sí. Cuando los hijos son menores de edad, ellos son los que se deben quedar en el hogar en donde vivían, ¿sí? Siempre se tiene que reservar el bienestar de ellos y la vida de ellos hasta su mayoría de edad. Entonces, por lo general, actualmente hablando, el 90% de los casos, quien se queda con los niños son las madres. Entonces, son ellas las que se quedan en la vivienda familiar hasta que los niños tengan la mayoría de edad o que las partes acuerden, no sé, por ejemplo, se van a quedar en la casa hasta los 21 y lo dejan establecido por acuerdo. Claro, exactamente. Sí. Pero generalmente en estos tiempos quienes viven con sus hijos son las madres. Por eso también está mucho esto de que el hombre siempre es el que sale perjudicado, mucho de eso. El hombre es el que termina perdiendo. Y bueno, generalmente cuando hay una familia, hay uno que tiene que ceder, hay otro que tiene que negociar. Son estadios, ¿no?, que uno pasa. Pero bueno, siempre les recomendamos, asesórense, porque hay bienes de por medio, hay hijos de por medio, y bueno, es necesario que uno no escuchar
a lo que le dice la madre, el padre, el vecino, sino asesorarse con un abogado para ver qué es lo que les conviene hacer. Sí, porque muchas veces ha pasado, ¿qué pasa si la persona se separa pero nunca se divorcia? Es otra cosa diferente el separarse al divorciarse, legalmente hablando, ¿no? Nos han llegado casos de personas que están separadas, de hecho, desde el año 80, nunca hicieron el divorcio. Y, O de palabra nada más, ¿no? Sí, se separaron. Cada uno siguió su rumbo y nunca se divorciaron. Formaron nuevas parejas. Formaron nuevas parejas, tuvieron hijos. Perdón. Y bueno, tenemos esas situaciones. ¿Qué pasa? La gente por ahí lo deja pasar, lo va postergando por un tema también económico. Y nosotros siempre decimos, está bien, hoy divorciarse está entre 1 millón, 1,5 millones. Ah, mira. Y esos si no hay niños de por medio. Y si hay niños, más. Un poco más. Entonces, vender el auto, pero, más o menos. pero ¿qué pasa? Hoy sale esto. Mañana va a ser otro el valor. Ha cambiado. Fue siempre caro. ¿Fue siempre caro? Fue Sí. siempre caro. Fue siempre caro, sí, exactamente. En realidad, lo caro o lo barato, nosotros tenemos una ley de honorarios en el cual Claro. Tenemos establecidos cuántos use. El use es la moneda en la Es que el valor. Claro, el valor con la que Pensé se que eran en contabiliza. dólares, por eso te decía. No. Tenemos una ley que nos rige y que nos guiamos. A ver, el juez se rige por eso. No es Una que tabla inventamos. con valores. Claro, no es que uno inventa un valor. Pero bueno, el divorcio siempre es caro. Y como tu pregunta, ¿qué pasa cuando uno estaba casado con otra persona, Sí. no se divorcia, hace una nueva pareja y continúa? ¿Qué pasa con esa pareja que, no sé, el día de mañana hay alguien que fallece y qué pasa con esa persona que estuvo conmigo 30 años y sin casarme? Bueno, es necesario que la gente sepa que no puede adquirir derechos y bienes sobre la persona que falleció, aunque haya estado con él 35 años. Ah, ¿sí? o sea, porque eso se hablaba mucho de que no, mirá, yo estuve 15, 20 años o 30 años y quieren quedarse con... No forma parte del acervo hereditario, no adquiere derechos para poder adquirir algún bien o... Bueno, eso le iba a preguntar, algo. ¿qué pasa No. con la casa, por ejemplo? En el matrimonio se separan, se divorcian, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Cómo se...? ¿En matrimonio? En matrimonio. Ah, bien. Bueno, parece haciendo que el querías pi- contestar. El Ah, ping-pong. bueno, ves, Yo estoy hablando estoy evaluando acá No, cuando termine. lo que- ¿Está aprobado o no? Lo que decía Agustina, si hay niños, se prioriza conservar la vivienda Claro. para los niños. En el caso de que no haya, bueno, ahí tiene que llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, se inicia la demanda de división de bienes. Pero generalmente es primero, a ver, acá también es importante, no solo los bienes se comparten, las deudas también. Entonces, se hace un conjunto de cuáles son los bienes que se tienen, las deudas que se tienen, y se trata de repartirlo en partes iguales, ¿no? En el caso de la vivienda hay posibilidades de que las personas acuerden dividirla o que el otro adquiera la mitad que le corresponde al otro, o también en el caso de que esté haciendo uso de la vivienda exclusiva, puede también pagar un alquiler. O sea, se buscan distintas opciones. Bueno, claro, como alternativa. Siempre va a depender de qué tan complicado es el diálogo entre los ex, ¿no? Claro, porque todo va en base a cómo termine esa separación, Sí, ¿no? yo ahí, perdón que te interrumpa, quería agregar de que la duración del divorcio va a depender también de si es de común acuerdo o se inicia de manera unilateral, ¿sí? Si es de común acuerdo, ambas partes establecen los puntos, lo Se llega a buen solicitan puerto, ambos, sí, digamos, ¿no? Lo solicitan En lo ambos. que se demora más es en la negociación con Sí. la otra parte. Porque después cuando vos presentás el acuerdo ante el juzgado, en 15 días ya lo tenés. Sí, lo tenés En 15 días homologado. ya sale Sí. El tema es la negociación, que eso te lleva un poco más de tiempo porque tenés que hablar con el abogado de la otra parte, que obviamente va a estar interesado en defender los derechos o los su bienes de cliente. su cliente. Y ustedes que están en esto también de lo jurídico, ¿es más complicado la mujer o el hombre? Yo particularmente... Acá hay una cuestión de O igual, económico. Sí, Ah. generalmente el hombre es el que más... a ver, esto en nuestros casos no significa que todos los casos Claro. sean iguales. Claro. Pero generalmente se ve que el hombre es el que tiene mayor poder adquisitivo, la mujer es la que queda con los hijos, entonces bueno,
eso, se da esa situación de que por ahí el hombre, en el tema de la cuota alimentaria le cuesta un poco más el ceder, porcentaje, sí. claro, Y ceder. con respecto a los abogados, generalmente hay una tendencia a que los abogados de nuestra edad, más o menos, Sí. tendemos a negociar, ¿sí? Siempre intentamos mediar con la otra parte. Hay abogados que tienen más antigüedad y que ellos no quieren ¿Más viejos mediar. son los más jodidos o no? Sí. Y ahí... Tienen otra escuela, otra forma. Digo, Sí. les pregunto esto a ustedes porque ustedes son jóvenes, pero la imagen del abogado siempre dice, no, mira, tiene un abogado que lo representa, que es más jodido. No sé si es eso, pero también es importante recalcar que en todas las cuestiones que tienen que ver de familia, el conciliar con la otra parte no está mal. Es más, el juez siempre va a tender a que las partes se pongan de acuerdo. Y es por eso que antes de un desarrollo del proceso, fija siempre audiencias para que las partes concilien y puedan terminar el proceso lo antes posible, porque hay intereses de por medio que son de los menores. Claro. Entonces, estirar un proceso 1 año, 2 años, por una cuestión de ego a veces de las partes, no tiene sentido. Entonces, como Agus decía, los abogados, los jóvenes abogados, nosotras somos jóvenes todavía. No, sí, por eso le pregunté. Le voy a preguntar la edad, pero tenemos esa ideología de, bueno, a ver, priorizar, darle una solución rápida al cliente, ¿sí? Siempre que ambas partes estén contentas, obviamente. Sí. Nosotras vamos a representar siempre los intereses de nuestros clientes. Sí, por supuesto. Entonces, nunca vamos a cerrar un acuerdo que a nuestro cliente no les cierre, ¿sí? No Si le no esté llene. convencido o no lo quiere hacer. El tema acá es que no está mal llegar a un acuerdo. A veces se tiene como que, bueno, a ver, no, el abogado arregló por atrás, no, el abogado me regaló. No es así. En materia de familia, por lo menos, siempre se va a tratar de conciliar. Acá nos llegan mensajes de los oyentes. Dice, buen día, en Argentina, ¿cuál es la edad que se considera que el hijo o hija es mayor de edad? ¿18 o 21 años? 18, pero para los alimentos, 21 años. Claro, es lo que estábamos Sí, hablando en claro. otra ocasión. De O- que... La mayoría Claro. de edad no cambia. La mayoría la tenés a los 18 años siempre la tuviste. Lo que se modificó fue que el tema alimentos, que alimentos implica la vida de una persona, Claro. no solamente lo que va a La ingerir. mercadería. Claro, la mercadería. Bueno, eso se extienda hasta los 21 años. Eso sí por ley. Y después si uno sigue estudiando, capacitándose o lo que fuese, mientras lo demuestres, podés adquirir hasta los 25 años. Sí. Obviamente que hay un montón de variantes, ¿no? Puede pasar que a partir de los 18 años uno comience a trabajar y diga, bueno, yo no quiero recibir más una cuota alimentaria y bueno, ahí hay juicios o de reducción de cuota o de cese de cuota, Claro. ¿sí? Eso va variando de acuerdo a lo que cada uno viva como familia y como hijo y como padre. Claro, la misma realidad. Dice, hola, buen día. Pregunta, si te deja estipulado un testamento sin estar casado, ¿qué se debe hacer? Bueno, con respecto a los testamentos, sí uno puede realizarlo, pero después con la reforma del Código Civil hay algunas variantes que se establecieron que si uno como heredero, ¿no?, de una persona fallecida considera que hay otra persona que no necesariamente tiene que estar en el testamento o no recibir una herencia, uno puede hacer un juicio de indignidad o de colación, dependiendo de lo que sea, ¿sí? Uno, si considera que esa persona no tiene que recibir nada y tiene tiene cómo justificarlo, puede iniciar un juicio en contra de esa persona. ¿Sí? Perfecto. Si yo me caso por contrato y me divorcio, ¿qué pasa? ¿Cómo No sé, casarse claro, por...? Si me caso por contrato, dice, me divorcio. Eso preguntan los oyentes. Por contrato. Es que en realidad uno lo que hace al momento de casarse es conformar con la otra parte una sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, no sé, por ejemplo, este teléfono antes de que me case, bueno, ese teléfono va a ser mío propio, un bien propio. Ajá. Ahora, si yo me caso y adquiero un nuevo teléfono, o sea, estoy poniendo un ejemplo, Sí, ¿no? sí. Un nuevo teléfono, ese teléfono va a ser nuestro, va a Claro. ser de mi pareja, de mi marido y mío, ¿sí? Claro. Claro. Eso es lo que se diferencia. Cuando Sí. uno se divorcia, los bienes que eran propios siguen siendo propios y los bienes que que adquirieron en la sociedad conyugal Ahí se está. dividen. Sí, ahí Bien. quiero hacer una salvedad.
También con la reforma del 2015, uno como cónyuge, o sea, la pareja puede estipular que los bienes no ingresen a una comunidad de bienes, ¿sí? Claro. Por ley ingresan a la comunidad de bienes y es como que la propiedad es 50 y 50 de cada uno de lo que se adquiere después. Sí, pero tal se cual. puede establecer algo distinto, ¿sí? O sea, siempre que sea acuerdo de las partes, se puede dejar estipulado cómo se quiere dividir o qué tipo de régimen va a tener los bienes después del matrimonio. ¿Sí? Eso No al necesariamente va a ser casarse se 50 y puede- Se puede 50. hacer anterioridad Ajá. al casamiento. Sí, Hay Y- poca gente que lo hace. porque Claro. no lo conoce. Porque no lo conocen y generalmente lo hace la gente que tiene un No lo conocen poder adquisitivo muy y grande. también muchos van conociendo a la misma pareja después de casarse. Sí. Y otra cosa que por ahí suelo escuchar mucho y dicen, no, pero es mejor no casarse, es mucho el gasto después Sí. con el divorcio. Prefiero así nomás. No. La seguridad jurídica que te da un casamiento, un matrimonio, no es lo mismo que la unión convivencial. ¿Sí? Es lo que hablábamos hace un rato. Sí, quedó medio colgado de la otra parte que estabas hablando. Quería por ahí recalcar esto. Hoy, si bien la unión convivencial se hace ante el registro, con testigos y se deja Sí, sentado, sí, no da vocación hereditaria, ¿sí? Ajá. Y no es la seguridad jurídica que te puede dar un matrimonio. A vos no te puede condicionar el casarte por el tema del divorcio que va a haber después. Si te estás casando pensando en divorciarte, no te No te cases. cases. Directamente. Pero sí, siempre, si van a tener si vas a estar en pareja con alguien y casate, te va a dar más seguridad jurídica. Llegan muchísimos mensajes y tenemos pocos minutos, pero Sí, se los voy a pasar sí. igual porque acá la audiencia está muy atenta. Buen día, yo me divorcié hace 18 años y mis hijos se quedaron conmigo porque así lo decidimos los dos. Pero en sus momentos mis hijos tenían 4 y 10 años, el papá se tenía que hacer cargo del alquiler hasta la mayoría de edad de mis hijos. Hoy ya son grandes, pero no tuve mucha ayuda del padre con respecto a la manutención, dice. Gracias. Bueno, en estos casos es importante no dejar pasar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque imagínate, ya las personas estas tienen la mayoría de edad. Por eso les recomendamos, ante cualquier situación que ustedes están viviendo, que saben que no es lo correcto, porque si hay una persona que no está cumpliendo con su obligación como progenitor, hay que judicializarlo, ¿sí? En ese caso se podría haber establecido, no sé si hicieron algún acuerdo. Sí, seguramente ha estado judicializado eso. Es comunicarse con el abogado, tener Claro. esa relación y confianza con el abogado de poder preguntar lo que sea, ¿sí? Exactamente. Y cuando uno no tiene los recursos para poder pagar un abogado, consultar en Defensoría, que es un organismo que te provee de los recursos idénticos que un abogado en particular. Nada más, la única diferencia está en que se demora un poco más. Pero no dejar pasar estas cuestiones legales porque la consulta es cara o porque no tengo ganas de ir a ver algún abogado. No. Ir a hacer una consulta no significa iniciar un juicio, significa que te asesoren Claro, te y que te asesorás. expliquen cómo tenés que hacerlo en el caso de que lo quieras hacer. Los pasos a seguir. Exactamente. Tengo 2 mensajes más. Dice, buen día, consulta, ¿se puede reclamar una herencia si el padre nunca se hizo cargo y la persona fallece pero quedan los hijos? A ver, acá lo importante es que haya sido reconocido. Ah, Si nunca se hizo cargo, me da a entender que no lo reconoció y que no tiene el apellido de esa persona. Ahí tendría que hacer un juicio de filiación post-mortem y la verdad ya es más complicado. No sé específicamente a qué hará referencia, pero bueno, para poder reclamar una herencia, sí o sí tenés que estar reconocido por la persona. Tenés que tener un vínculo. claro, directamente. Dice, buen día, consulta, si una persona tiene un hijo con alguien que pasó, como se dice, una noche, bueno, acá dice esto, ¿cuánto se le pasa a esa persona si tiene una relación de pareja? Media confusa la Bueno, principalmente pregunta, pero- lo que hay que aclarar es que si uno tiene un hijo de lo que fuese, de una Sí, noche, sí. como en este caso, Claro. para poder reclamarle algo a esa persona, ese hijo tiene que tener el apellido del progenitor, ¿sí? En el caso de que no lo tenga, como dijo Sol recién, hay que hacer un juicio de filiación. Demostrar que tu hijo es hijo de Pila tal de él, fulano. ¿no? Exactamente. Entiendo que acá es el padre el que está mandando el mensaje, entonces está reconociendo que tiene un hijo. De todas maneras, si hay dudas,
hay posibilidad de hacer un ADN. Claro. Es recomendable siempre antes de reconocer. Si es que tenés dudas, por ahí está bueno hacer el ADN primero. Después, entonces, sí, podés llegar a un acuerdo con la otra parte, presentar en conjunto el tema de los alimentos, acordando entre ellos a ver cuánto porcentaje va a pasar, o también la mujer, para reclamar sí o sí va a necesitar que el nene o la nena estén reconocidos. Perfecto. Agustina, Soledad, muchas gracias también por acercarse aquí a la radio. Bueno, Bueno, la gracias, próxima Juan. vamos a estar hablando... tema laboral, ¿ustedes asesoran también en temas laborales, únicamente familiares, así, sucesión? Porque acá nos Algunas- pregunta un oyente. Hacemos algo laboral, o sea, Sí. no es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a familia y a Sí. civil. A Bien. civil, Acá nos justo hacemos nos preguntaba- ejecuciones también. Ajá. Pero bueno, sí. Vamos a estar hablando de otros temas, ¿les parece? Dale, en la dale, próxima Juan. visita. Muchas Bueno. gracias tanto a vos, Muchas Soledad, como a gracias. Agustina. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Soledad de Barrientos, Agustina Frachia, decíamos del estudio Baruch, abogadas. Aquí han pasado por Edición Central. Vamos al corte, Luis. Vamos a las tandas de las 11:30 y ya volvemos con más información y con más mensajes de los oyentes.